Muy buenas noches. A 40 días del enfrentamiento entre pobladores y presuntos integrantes del grupo delictivo Familia Michoacana en Texcaltitlán, Estado de México, fueron localizadas 7 de las 14 personas que fueron secuestradas y que desde entonces estaban desaparecidas. Los liberados son niños y mujeres. Estaban a casi 40 kilómetros del último lugar en el que estuvieron, Texcaltitlán. Mi compañero Jair Navarro nos cuenta. Siete de las personas que desaparecieron en Texcaltitlán, Estado de México, el pasado 8 de diciembre, fueron localizados la noche del martes en el municipio de Sinancatepec. Las personas halladas son niños y mujeres que forman parte del núcleo familiar Huicochea Esquivel. Responden a los nombres de Kaylee Natalie, de 1 año, Dylan, de 4 años, Lucero, de 13, y Edwin, de 14 años. Además de Ana Teresa, de 19 años, Natalie Guadalupe, de 23, y Norma, de 36 años. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que su localización se dio luego de recibir una llamada anónima que refería que las personas desaparecidas se encontraban en las inmediaciones de una capilla ubicada en la comunidad de Raíces del municipio de Sinancatepec, a casi 40 kilómetros de distancia del lugar donde fueron vistos por última vez en el mes de diciembre. Estas 7 personas fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía Mexiquense, donde se les practicó diversas inspecciones y reconocimientos médicos, concluyendo de que se encuentran en aparente buen estado de salud. Para Milenio Noticias, Jair Navarro. Sobre las otras 7 personas que permanecen desaparecidas, la Fiscalía del Estado de México aseguró que las sigue buscando. Además, reiteró que hay una recompensa de hasta 500,000 pesos por información que permite encontrarlas. De ellas, al menos 2 personas, Joel Huicochea, de 33 años, y Trinidad Huicochea, de 67, pertenecen a la misma familia de quienes hoy fueron localizadas. Las otras 5 personas desaparecidas son Javier Balbuena, de 23 años, Germán García, de 25, Pablo Esquivel, de 42, Urbano Alejandro, de 49 y Rodrigo Calixto, de 64. Es decir, todos los que siguen desaparecidos o privados de su libertad son hombres adultos. Todo esto ocurre a 40 días del enfrentamiento que hubo entre integrantes de la familia michoacana y pobladores de Texcaltitlán, que decidieron enfrentar a los criminales para evitar ser víctimas de extorsión. Ese viernes 8 de diciembre, el enfrentamiento dejó 14 muertos, 10 eran de la familia michoacana y el resto pobladores. Entre las víctimas estaba Rigoberto de la Sancha, el payaso, líder de ese grupo delictivo en la región. Hasta el momento, las autoridades han detenido a 10 personas, de las cuales 8 son integrantes de la familia michoacana. El 27 de diciembre, terminando el año 2023, la Fiscalía Estatal informó que no había presentado ningún cargo, es decir, no habría acción penal contra los pobladores de Texcaltitlán involucrados en estos hechos, al determinar que actuaron en legítima defensa y podrían incluso haber sufrido daños mayores de no haber hecho lo que hicieron, peleado contra la familia michoacana aquel día de diciembre. Esta mañana rindió protesta el militar Claudio Edmundo Huizar de la Torre. Fue designado por el presidente López Obrador como comandante de mando especial en esa región del Estado de México, en particular del municipio de Texcaltitlán. A partir de hoy será el encargado de los operativos de las Fuerzas Armadas en ese municipio después de los hechos del 8 de diciembre de 2023. El evento fue encabezado en Tejupilco, a 1 hora de Texcaltitlán. Ahí estuvo la gobernadora Delfina Gómez y por tratarse de un evento meramente militar, no hubo pronunciamientos de las autoridades estatales. Vamos a más información del día. En la comunidad de Zacapalco, en Guerrero, 4 de los 9 hombres privados de la libertad el 14 de enero en Buenavista de Cuéllar fueron liberados. Así lo confirmó la Fiscalía Estatal. Con respecto a las otras 5 personas, entre ellos aún se encuentra el menor de edad, la Fiscalía asegura que mantiene los recorridos y despliegue de elementos en la zona para su pronta localización. Además, se aclaró que a petición de las familias afectadas no se emitió ninguna ficha de alertamiento, aunque sí se integró la carpeta de investigación correspondiente.
En Chiapas ocurrió un nuevo choque entre militares y pobladores, esta vez en el municipio de Ocosingo. Los civiles impidieron el acceso del Ejército y de la Guardia Nacional a la comunidad de Crucero San Javier, lo que desató un enfrentamiento que dejó 2 elementos del Ejército y guardias nacionales heridos, según los reportes de los medios locales. Hasta el momento, la Fiscalía Estatal no se ha pronunciado al respecto, tampoco por los hechos ocurridos ayer en Chicomucelo, donde ocurrió prácticamente lo mismo. Pobladores impidiendo la entrada de elementos de las fuerzas federales. Y llama la atención que la Fiscalía Estatal no investiga ni uno ni otro caso, los dos prácticamente iguales. En información judicial, una jueza federal concedió una suspensión que frena la extradición de Miguel Ángel Treviño Morales. ¿Quién es este sujeto? Es el Z40, líder de los Zetas. Ocurre la detención de su extradición después de que Treviño Morales fue cambiado de penal por 7ª vez desde que ha sido detenido. Pasó del penal del Altiplano al Centro Federal de Reinserción Social 4, que está en Tepic, en Nayarit. El Z40, señalado de ordenar el asesinato de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, es considerado uno de los criminales más sanguinarios en la historia de México. Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por un narcotraficante mexicano del que poco se sabía, líder de una organización independiente de tráfico de drogas, así lo califica el gobierno estadounidense. Se trata de Jesús González Peñuelas, le dicen el Chuy. En el año 2021 fue incluido en la lista de narcotraficantes internacionales de alto perfil del Departamento del Tesoro estadounidense. Según datos de la justicia de ese país, él y su banda se dedican a traficar cocaína, metanfetamina, marihuana y heroína. Lo señalan de estar alineado con los narcotraficantes Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro, y Rafael Caro Quintero. A pesar de su bajo perfil, la recompensa que se ofrece en Estados Unidos por información que dé con él es mayor incluso a la de Oscar Noé Medina, el Panu, quien es jefe de seguridad de los Chapitos, por quien se ofrecen $4 millones. Por el Chuy se ofrecen $5 millones. Tiene acusaciones en su contra en una corte de distrito en Colorado, en otra corte en el sur de California. Le acusan de delitos de conspiración para distribuir sustancias controladas de intención de importación, conspiración para la importación de sustancias controladas, ya le decía yo algunas de ellas, cocaína, metanfetamina, heroína. Incluso también se ha dicho que tiene relación con el tráfico de fentanilo. Ahí está el organigrama que publica el Departamento del Tesoro, donde se le enlista, y también lo que hoy tanto el Departamento de Justicia como el Departamento de Estado publican para que se dé información de este sujeto. Se piden $5 millones. No sé por qué en la imagen está tapada su cara, su rostro. Ahí está con más claridad, pero es lo que difunde la DEA y estos departamentos estadounidenses para que se dé información al respecto de este sujeto. En Acapulco, Guerrero, el transporte público se ha restablecido al 85%, así al menos lo informa el gobierno estatal. Hoy la gobernadora Evelyn Salgado realizó un recorrido por el puerto, no lo hizo en transporte público. Ahí dijo que el servicio podría operar en su totalidad mañana. Los operativos de vigilancia se van a mantener durante los próximos días. Sostuve una reunión con líderes transportistas y bueno, pues estamos trabajando en conjunto como un gran equipo para el restablecimiento ya al 100% del transporte en nuestro querido puerto de Acapulco. Y bueno, pues no hacer caso a otro tipo de información. Se suscita a veces pues esta infodemia, hay a veces pues falsas noticias, incluso los transportistas nos pedían pues que la ciudadanía no hiciera caso de todos estos mensajes que de repente se reenvían en cadena y pues resulta que no son ciertos, que son falsas noticias. En información político-electoral, se logró posponer la votación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se debatiría un proyecto que plantea confirmar una multa de $62.2 millones tras gastos no reportados y omisiones durante las giras de las llamadas corcholatas de Morena para elegir la candidatura presidencial. Bajar el proyecto para la sesión de este miércoles generó que el magistrado Reyes Rodríguez, el expresidente del tribunal, cuestionara si eso tenía que ver o no con un trascendido publicado en medios sobre si se había dado una llamada presionando a los magistrados para que no se votara, porque esto podría manchar el cierre de precampañas. Esto provocó molestia al interior del tribunal por parte de la presidenta Mónica Soto y el magistrado ponente, quien presentaba ese proyecto y que lo retiró, Felipe de la Mata Pizaña. Aquí los detalles. Quisiera preguntar
¿Cuál es la razón del retiro? Generalmente no habría alguna pregunta al respecto porque entiendo que lo retira el magistrado ponente, pero el día de hoy dicen que hubo una llamada al tribunal en donde se hizo ver que no sería bueno decidir sobre este tema justo en la víspera del gran cierre precampaña, mañana jueves en el Monumento de la Revolución, de la precandidata Morena. Sí, quisiera preguntar si el retiro tiene que ver con esta llamada, si no hubo llamada, o por qué el retiro, porque esto sí me parece delicado, ¿no? De entrada le digo que es una situación normal, como lo ha hecho usted, como lo he hecho yo, como lo ha hecho cada uno de quienes integramos este tribunal. Cuando hay alguna falta de estudio, cuando hay cualquier situación, estamos en la libertad de subir o dejar abajo, modificar los asuntos listados. Yo sí le pediría, pues vaya, que actuemos como siempre lo hemos hecho y en este tema de normalidad, pero le doy el uso de la voz al magistrado ponente. La filtración es falsa. No hubo ningún tipo de fórmula para tratar de bajar el proyecto antes. Y con mucho gusto puedo hacer público el correo electrónico. Ahora, establecida la petición, documentada en el correo, que por otro lado así es como se piden las audiencias, tampoco es algo nuevo, puedo hacer público el correo, por supuesto, pero una vez que se ha hecho la petición, lo que se hace por deferencia al actor, en este caso Morena, es bajarlo para un estudio posterior, escuchando pues su punto de vista a través del llamado alegato de oreja. Y efectivamente es normal que se solicite el retiro de asuntos. Lo que no es normal es que salga un trascendido y después se retire, ¿no? O sea, sale el trascendido publicado hoy y luego viene la petición por correo y luego se retira. Eso es lo que no es ordinario. Por eso la pregunta, por eso la consulta. Además, los precandidatos presidenciales continuaron manteniendo la línea de querer confrontarse, sobre todo en temas de seguridad, o al menos es lo que buscan Xóchitl Gálvez, Jorge Álvarez Maínez. Claudia Sheinbaum realizó su penúltimo evento en Veracruz antes del cierre de precampaña que será este jueves en el Monumento a la Revolución. No ahondó en el tema de sus competidores, así este enfrentamiento previo al cierre de precampañas. No haya regresiones al pasado. Hay que trabajar para el 2 de junio que está muy cerca. Y yo les aseguro que el 2 de junio en la noche vamos a estar celebrando el triunfo de nuestro movimiento. Yo le hablo a la señora Sheinbaum, a Claudia, que conteste Claudia. ¿Debatimos o no debatimos? Creo que México merece que hablemos los temas. Ella dice que México está mejor que nunca. Yo digo que no. Entonces, cara a cara, yo digo por qué México no está mejor que nunca. Y yo pongo los números de seguridad en la mesa, pongo los temas de corrupción en la mesa, pongo los temas de salud. Llevamos días viendo a las candidatas de la vieja política banalizar el tema más importante que en estos momentos se enfrenta a México. El tema de la impunidad, de la inseguridad, de la violencia y de la falta de justicia que hay en todo el país. Por eso compiten a ver quién tiene al peor de los García. Por un lado está Genaro García Luna del PRIAN y por el otro su discípulo, Omar García Harfuch, que está en Morena. Para nosotros es un tema fundamental, es un tema de la mayor seriedad. En más información política, el ministro en retiro, Arturo Saldívar, expresó sus reservas a la propuesta del presidente sobre que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos por voto popular, algo que se ha anunciado por parte del presidente y de su equipo estará incluido en la propuesta o iniciativa de reforma al Poder Judicial que prevé presentar el próximo 5 de febrero. Saldívar dijo que el proceso no podría ser una elección abierta y que lo ideal sería una elección indirecta, no solo para los ministros, sino para los magistrados del Tribunal Electoral y los consejeros de la Judicatura Federal. Agregó que se debe buscar que el sistema garantice que lleguen perfiles adecuados, no solo ministros o ministras que piensen como queremos que piensen. Es
miércoles de Sofía Ramírez Aguilar en este espacio. Sof, y así vamos con esta propuesta de reforma de pensiones, algo que parece necesario pero que se antoja un poco imposible. Veremos detalles hasta el próximo 5 de febrero. ¿Cómo viste la propuesta y qué posibilidades tiene de concretarse? ¿Cómo estás? Buenas noches, Alejandro. Buenas noches a todo el auditorio. Primero que nada, se me antoja muy complicado que incluso el propio presidente tenga intenciones en que en efecto esto pues, transite, digamos, en el Congreso. Ya olvídate las mayorías que se necesitan para este tipo de reformas. Como bien refieres, habrá que ver en qué consiste, pero llama la atención varios rubros. Primero, que busca financiar o proponer que se financie pues con los recursos que se entregan a los organismos autónomos. Esto pues conlleva otra serie de preocupaciones distintas porque tenemos una democracia electoral, entre otras cosas, pues sí, por la participación ciudadana que se organiza a partir del Instituto Nacional Electoral. No se diga el INEGI. El INEGI es este gran garante de la generación de datos económicos, demográficos, que nos permiten pues tener certeza sobre dónde están llegando las inversiones, en dónde está subiendo más la inflación, cuántas personas somos, vaya, un sinnúmero de datos sumamente relevante. Tenemos la CNDH, el IFT, el propio INAI, que tan vapuleado ha sido, digamos, para efectos del financiamiento. Realmente no veo que vaya a poder ser posible que se financie por ahí. Número 2, pues tenemos una población que va en franco envejecimiento. Tenemos los datos del censo 2020, donde nos da cuenta que las personas de menos de 65 años en 2020 eran alrededor del 7%, 8% de la población. Se estima con los propios datos públicos, digamos, de CONAPO, que es esta oficina en gobernación que hace proyecciones poblacionales a partir de los datos del INEGI, que más o menos para el 2030 ya va a ser más o menos el doble. Estamos hablando de 16-17% de la población que esté por arriba de la edad de quien necesita recibir pensión. Sí. Pero más importante que todo, Alejandro, me parece que hay que hablar de quién recibe hoy día la pensión. No olvidemos que en un momento dado de revisión del mercado laboral, 45% de la población más o menos tiene un empleo formal, 55% de la población que trabaja no. Eso quiere decir, pues, dos cosas, que quienes son elegibles, pues son el 45% de la población para tener una pensión, punto número 1. Punto número 2, quien tiene un empleo y esté trabajando o haya trabajado en México, sabe que uno no tiene el mismo empleo toda la vida y conforme cambia de empleo, pues a veces cae en esquemas de informalidad, esquemas de formalidad parcial y pues ciertamente la dificultad de poder cotizar 1,200 semanas, 1,250 semanas, pues es difícil, ¿no? Sí. Estamos hablando que con la reforma de 2020 ya solo se necesitan acumular 750 semanas, que no es menor. O sea, si esto lo convertimos a años, estamos hablando que son 14 años de haber cotizado en un sistema de seguridad social para poder acceder a esa pensión. Entonces, yo creo que de fondo el nombre del juego se llama ¿cómo le hacemos para que con el dinero público invirtamos en una mejor calidad de la economía y del empleo para todas las personas? Lo cual pasa, por supuesto, por mejor financiamiento, mayor acceso al sistema financiero por parte de las unidades económicas más pequeñas, que no olvidemos son los grandes empleadores de este país, que muy frecuentemente son informales. Sí. Y pareciera que estamos volteando la mirada para que desde el gobierno, según la propuesta hasta ahorita nomás de dichos del señor presidente, se pueda patrocinar o se pueda transferir recursos públicos a las personas que ya están dentro de la formalidad laboral y puedan haber acumulado las semanas, lo cual además es profundamente regresivo. Ojo, no quiere decir que no quiera yo que haya una mejor tasa de reemplazo, es decir, un mayor porcentaje del último ingreso para las personas que trabajamos, pero hay que tener viabilidad y cálculos financieros que nos permitan financiar pues justamente eso. Claro, bien señalas tú como una propuesta de solución, ¿no? A qué atender, a prestar atención en una discusión de esto que, como dices al inicio, se antoja complicado, parece más un tema electoral para discutir si los recursos de estos órganos autónomos están bien destinados o mejor se los damos a las personas y pues para las personas el votante podría resultar más atractivo, ¿no? Que se garantice una pensión. Pero como bien dices, la mitad de ciudadanos que trabaja está en la informalidad y al parecer una reforma de este tipo no
llegaría a esas personas, y creo que ahí es donde está también la necesidad de avanzar en la discusión. Ojalá que esto, más allá de temas electorales, nos provoque una discusión del que no está en la formalidad, que no tiene una manera de tener un ingreso, sea mucho o poco, al terminar su ciclo laboral, pueda hacerlo, ¿no? La persona que todo el tiempo trabaja en la informalidad sí tenga un momento para retirarse y vivir de algo. No, sin duda. Y la otra cosa, Alejandro, es no hay en ningún país del mundo que en este momento tenga una tasa de reemplazo del 100% o más para todas las personas que están pensionadas. Hay 3 rubros. Primero, hay que atender por segmentos poblacionales. Podríamos decir que hubiese una tasa de reemplazo del 100% en subsistemas particulares, es decir, por ejemplo, a personas que tengan ingresos por debajo de 2 o 3 salarios mínimos. Estamos hablando que hoy en día el empleo informal paga menos que un salario mínimo en promedio. Entonces ya tendríamos que estar pensando desde ahí que tal vez este dinero que se busca dedicar desde el gobierno, pues tendría que estar focalizado justamente a las personas adultas mayores que más lo necesitan. Y además, las personas que más viven son mujeres, y las mujeres generalmente nos empleamos justamente en la informalidad laboral, lo cual complica doblemente el tema, porque no se está pensando esto ni con un enfoque progresivo, es decir, de atención a quienes menos ingreso tienen, ni con un enfoque de género, y sobre todo no con un enfoque intrageneracional, porque pues obviamente el dedicar recursos a este tipo de transferencias por pensiones pues va a tener un recorte importante en gastos como salud, educación y un largo etcétera, que generalmente son recursos dedicados a las generaciones más jóvenes. Claro, porque al final la bolsa es la misma, ¿no? El dinero como se reparta será lo que cambie, pero el monto no cambia, no tendremos más ingresos, ¿no? Es correcto. Bien. Sof, como siempre, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Alejandro, hasta luego. Sofía Ramírez Aguilar, así vamos, pausa y volvemos. La reunión migratoria entre México y Estados Unidos en Washington, de acuerdo con la agencia Bloomberg, será este viernes. Asistirán funcionarios de alto nivel. Por México viajarán la canciller Alicia Bárcena, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, Rafael Ojeda, secretario de Marina, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. La delegación de Estados Unidos estará integrada por el secretario de Estado, Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la asesora de Seguridad, Elizabeth Sherwood Randall. Este encuentro será para dar seguimiento a los acuerdos logrados el 27 de diciembre en esa visita gira de los estadounidenses a México en plena semana de Navidad, ante la crisis migratoria que desbordó los cruces fronterizos en las últimas semanas del año pasado. Ahí están las delegaciones y ahí está todo listo para que el próximo viernes, se decía que se iban a reunir desde el 18, pero el viernes 19 será esta reunión allá en Washington, D.C. Mientras tanto, Texas recibió respaldo para mantener sus boyas flotantes en el río Bravo. Una corte de apelaciones revocó la orden que ya había impuesto el tribunal para que fueran retiradas. Los magistrados acordaron reconsiderar el caso y lo estudiarán de nueva cuenta en mayo de este año, por lo que de aquí a mayo esas boyas se quedan. Mientras tanto, Texas tiene un mes para argumentar su derecho a instalarlas y el Departamento de Justicia de Estados Unidos debe presentar sus argumentos, que es el que ha pedido que las retiren. Lo tendrá que presentar el próximo 18 de marzo. Esta polémica barrera es parte de las medidas del gobernador republicano, el racista, antimigrantes, Greg Abbott, quien ha tomado medidas unilaterales y contrarias a las políticas migratorias del gobierno federal de Estados Unidos. Fueron instaladas en julio del año pasado. Desde entonces comenzó una batalla legal entre Texas y los gobiernos de México y Estados Unidos. Estados Unidos con su Departamento de Justicia apoyando la postura de México de que esas boyas no sirven para nada y que deben ser retiradas de ahí. Incluso estaban invadiendo México en un inicio las boyas, y por eso esa imagen que ve usted en pantalla no las estaban quitando, las estaban haciendo hacia el lado estadounidense, porque ahí invadían México. Migrantes que han logrado obtener asilo en Estados Unidos gracias a su solicitud en la aplicación CBP One suelen llevar consigo objetos que podrían decirse son algo peculiares. Mi compañero Said Betanzos nos preparó la siguiente historia. Fanny es cubana y, como cientos de migrantes de su país que huyen del régimen socialista, entró legalmente a Estados Unidos por la frontera de Tijuana. Y aunque viajan con poco, no se olvidan de sus raíces, pues no saben si un día volverán. Entre sus pertenencias tiene a su muñeca Yemaya, diosa del mar a la que veneran en la religión yoruba. Pues mi muñequita, mis pulsitos, mi collar, me protege y me cuida siempre. Jamás la abandonaría, pues afirma que le ayudó a conseguir asilo a ella
y su esposo. Bien, nerviosa, pero bien. Y extrañando mucho a mi familia, pero bueno, todo por un futuro mejor. A un año de la implementación de las citas a través de CBP One, por Baja California, ha habido 123,000 cruces y varios peculiares, como el de una familia que lo hizo con una urna que guarda las cenizas de un hijo que falleció en México. Hicimos la consulta a CBP y nos comentó que sí se puede, obviamente tiene que venir en un recipiente debidamente sellado y pues probar, ¿no? Probar con el acta de cremación o el acta de función. Al final, las autoridades norteamericanas deciden si permiten o no el ingreso con estos artículos o mascotas. Ella es la que determina si cruzan o no cruzan, pero nos llegó a tocar una mascota de hurón, un hurón. Dejaron pasar al hurón porque traía documentos, válgase de vacunas y todo, pero son curiosidades que hemos visto aquí. Hay cubanos que cargan con sus Biblias o estampas con la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba y a la cual le tengo mucha fe. Esta me la regaló mi madre. Desde Baja California para Milenio Noticias, Said Betanzos. En Ecuador fue asesinado el fiscal César Suárez, lo asesinaron en Guayaquil. Él estaba a cargo de investigar el ataque armado que le presentamos aquí, se dio en un canal de televisión, en el canal TC, ocurrió el 9 de enero. Iba en su auto tras salir de las instalaciones de la Policía Judicial, cuando hombres armados lo siguieron, le dispararon y lo mataron. El fiscal también investigaba casos relacionados con el crimen organizado. Al respecto, la fiscal general Diana Salazar lamentó los hechos, aseguró que los terroristas, como han calificado por parte del gobierno de Daniel Noboa a los criminales, no detendrán su compromiso con la sociedad ecuatoriana. Saludo con gusto a Daniel Borja, periodista de TC Televisión, que nos tiene más detalles al respecto. Daniel, ¿cómo van las cosas por allá? Pues este crimen que se comete ahora contra un fiscal que investigaba justo el ataque a la televisora, pues parece mostrar que las cosas aún están muy complicadas y no tan próximas de resolverse. Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, la situación, podríamos decirlo que ha mejorado en los últimos días. Sí se ha registrado un descenso, por decirlo, de la criminalidad. Hay operativos muy contundentes por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y el hecho de sangre que se registró hoy transmuta todo lo que se ha venido haciendo. Pues de este fiscal, para ponerles un poco en contexto lo que pasó en las últimas horas aquí en el Ecuador. El señor Daniel Salcedo, que fue involucrado en el caso Metástasis, en las últimas horas fue capturado en Panamá. Hace pocos minutos arribó ya en el proceso de extradición acá al Ecuador. Y este mismo fiscal era quien llevaba procesos en contra del señor Salcedo. Y de la misma manera, un proceso en torno al asesinato de un ex presentador de televisión que se llama Efraín Ruales, y que incluso en algún momento en esta investigación se nombró a Daniel Salcedo. Y este mismo fiscal que fue asesinado el día de hoy era el fiscal que se encontraba a cargo de la investigación al ataque armado que se registró en TC Televisión hace aproximadamente una semana y media. Era un fiscal que manejaba temas muy complicados, muy delicados, uno de los mejores fiscales, como lo catalogan sus colegas aquí en el país. Y esto da una muestra de que el crimen organizado, el terrorismo, está tratando de seguir generando miedo, seguir generando terror, y como que generando un golpe psicológico a los fiscales, a las autoridades de justicia, para tratar de amedrentar tal vez los fallos o los procesos judiciales que se vienen en contra. La fiscal general del Estado hace pocas horas, pocos minutos, emitieron un comunicado, un pronunciamiento diciendo que no claudicarán, y de la misma manera dando a conocer que este fiscal tenía la seguridad del caso, es un fiscal que tenía la protección debida, y que a la audiencia que se dirigía a este fiscal, de lo que se informó era vía telemática, y por eso el fiscal no tenía el resguardo en aquel momento. Y que hay muchos indicios que tendrán que esclarecerse, ya incluso de la información que se tiene días antes del asesinato de este fiscal. Este fiscal había solicitado información reservada en torno a una investigación
a alias Fito, uno de los narcotraficantes, líderes de la organización delictiva de los choneros aquí en el Ecuador, y que fugó hace días atrás aquí en el país. Información reservada, datos reservados que fueron divulgados por un exministro del Interior aquí en el país, y que por lo cual incluso ya la Fiscalía ha aperturado una investigación por la divulgación de información reservada. Entonces, se mantiene un complejo accionar de las autoridades en esta lucha contra el crimen organizado, contra el terrorismo, pero por otra mano también tenemos que las organizaciones narcodelictivas, estas organizaciones relacionadas y catalogadas ya como terroristas aquí en el Ecuador, están tratando de arremeter con más fuerza, pero esperemos a que esto vaya decreciendo, que el poder represivo del Estado para estas actividades ilícitas puedan enfrentarse con la solvencia y con la contundencia que se necesita para evitar a que se puedan generar hechos como los que están viendo ustedes en pantalla, que se registraron hace aproximadamente 15 días, de hechos muy lamentables en nuestra estación de televisión aquí en el Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, pero que a la larga lo que estas organizaciones lo que buscan es generar terror, generar pánico. Claro. Y a la final el país está en vigilia de lo que puede pasar, de lo que se está suscitando, y también esperando a que las autoridades de justicia actúen de forma coherente a lo que el Ecuador necesita en estos momentos. Sí, qué delicado lo que comentas, no solamente de la investigación, un poco ya lo dimos, pero tú nos precisas exactamente qué estaba investigando este fiscal, y a pesar de tener seguridad, en ese momento algo falló en el mecanismo, seguridad necesaria por los temas tan delicados que investigaba este fiscal, en ese momento no la tenía, lo atacan y con esto pues siembran miedo, ¿no? Y también pues ¿qué harán otros fiscales que estén investigando temas tan delicados como este en medio de este estado de excepción frente a la amenaza de grupos criminales, ¿no? Parece que buscan presionar, buscan hostigar a quien de cierta manera tiene la función, tiene el trabajo de investigar y generar justicia. Y no solamente fiscales, también periodistas. ¿También? Hay amenazas en contra de periodistas, hay amenazas en contra de fiscales, de funcionarios públicos. La Fiscalía General del Estado en estos momentos está sumamente resguardada por la Policía Nacional. Hay un fuerte contingente de seguridad. Las autoridades del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Defensa, el Comandante General de la Policía, los directores de unidades especiales de la Policía se encuentran con unos fuertes contingentes de seguridad, ya que las amenazas son muy graves, son muy fuertes, y estas organizaciones lo que quieren generar es pánico, es terror en la población. Y yo creo que conversábamos hace unos días igualmente, Alejandro, y creo que lo que hoy por hoy el Ecuador puede hacer es tener miedo. Lo que menos puede hacer el Ecuador en estos momentos es tener miedo. Pues sí. Y en esta guerra que nos estamos enfrentando, me decía en algún momento, oye, pero vos no tienes miedo a lo que te pueda pasar. Y si no soy yo, mañana puede ser otro colega, puede ser otro compañero, puede ser otro fiscal. Pero si seguimos teniendo miedo y si seguimos claudicando en esto, mañana pasado perdemos el país, perdemos la estabilidad. ¿Y qué futuro le dejamos a nuestros hijos? Que es lo que hoy por hoy creo que el Estado lo que quiere hacer es generar y tratar de cambiar en algo para dejarle mejores días a las futuras generaciones en el Ecuador. Bien, ojalá funcione. Estamos en contacto, Daniel. Te agradezco nuevamente que nos atiendas, que nos cuentes al respecto de lo que pasa en tu país, aquí para explicarle a la audiencia en México, a todos los que nos ven, lo que están pasando en estos días tan complicados. Gracias, Daniel. Gracias, Alejandro, a ti. El apoyo internacional también es de vital importancia en estos momentos para el Ecuador, y creo que esto no solamente es un problema de Ecuador, sino es un problema de la región. Abrazo hasta allá. Daniel Borja es periodista de TC Televisión. En más información del mundo, Estados Unidos designó al expresidente de Guatemala, apenas salió del cargo y ya lo designó, Alejandro Gimatei, como actor corrupto y antidemocrático. En este comunicado del Departamento de Estado se señala que el expresidente guatemalteco que dejó el cargo, le decía yo, hace 3 días, aceptó sobornos que socavaron el Estado de Derecho y la transparencia del gobierno de Guatemala. El texto indica que tiene prohibido entrar a Estados Unidos por esas acciones. Es lo que implica, digamos, la consecuencia de que sea designado por el Departamento de Estado, es que no puede entrar, no pueden hacer los estadounidenses negocios con él, está prohibido su acceso a Estados Unidos. Pausa, volvemos. Minnie Letaide, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Alex. Continuamos con el seguimiento a los deportistas mexicanos que ya tienen su boleto a los Juegos Olímpicos de París. Y bueno, una de las cartas fuertes, Alex, es justamente Alexa Moreno, la gimnasta mexicana, quien después de los Juegos Olímpicos de Tokio, hay que recordar que abrió esa posibilidad de retirarse, pese a su gran actuación que le dejó el cuarto lugar, obviamente, en esos Juegos Olímpicos. Y bueno, cerca de la medalla de bronce, pero bueno, fue operada después de eso, se recuperó y al final regresó para conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos de París. En entrevista con mi compañero Carlos Cruz habla sobre el por qué decidió regresar justamente a competir. Vamos a escucharla. Pues vivir otros Juegos Olímpicos siempre es una motivación, ¿no? Y hacer un buen papel es la más grande motivación, ¿no? Y yo creo que lo principal, lo que más quiero es sentir que llego con la habilidad de competir, de tener un nivel para pelear por algo en serio. Mi objetivo por regresar era disfrutar el deporte, realmente entender por qué me gustaba hacer el deporte, así que ese es como el balance que estoy tratando de mantener. Obvio quiero hacer grandes cosas, pero con un balance. Pues ahí está, regresó Alexa Moreno para conseguir su boleto. Alex, te decía, ha sido una de las deportistas mexicanas en su momento muy criticada por muchas cuestiones más allá de lo deportivo que nada tenían que ver, pero bueno, después ella consiguió realmente reflejar su calidad como gimnasta y conseguir no solo pues, criticada, actuaciones. Discriminada. Discriminada, como dices, nada tenía que ver con lo deportivo, ¿no? Es más, no tendría por qué hablarse de eso, ¿no? En las competencias, y se comentó, y qué bueno que se erradicó y regresa entonces. Sí, exactamente, y de los deportistas mexicanos, ¿sí? Alex, que realmente de los que hay que aprender de la entereza, de la fuerza mental también que ha tenido y sobre todo el talento como gimnasta, sin duda alguna lo está cumpliendo, ¿no? Y ahora en París pues espera conseguir medalla, te digo, se quedó cerquita en Tokio 2020 y seguiremos obviamente de aquí a lo que resta para estos Juegos Olímpicos, su trayectoria, sus entrenamientos, por supuesto, y todo lo que tenga que ver con ella y con los demás atletas. Contando sus historias de éxito, ¿no? Porque vale la pena también reconocerles el esfuerzo de estar ahí. Van a ir a representar a México a París a pesar de todas las trabas y obstáculos. Exacto, que han tenido bastantes, ¿no? Los atletas mexicanos, pero bueno, ya están varios de ellos con el boleto, otros más tratando de conseguirlo, ¿no? Todavía queda tiempo, así es que se espera una delegación de 100 atletas. Estaremos ahí viendo paso a paso lo que ocurre con ellos. Claro, Mine, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Los dejo con Carlos Marín. Mañana tendremos algo nuevo que contarle en punto de las 21 horas.